En Acción Elevadores e Hidrogrúas estamos orgullosos de ser sanfrancisqueños. Orgullosos por facilitar los trabajos en altura y el manejo de carga con eficiencia y seguridad. De generar trabajo de calidad con tecnología 4.0 y de exportar nuestro trabajo a más de 20 países. Orgullosos de trabajar con los emprendedores, las instituciones y los clubes locales. Estamos orgullosos de cumplir nuestra misión de crecer y hacer crecer, apuntando cada vez más alto desde nuestra ciudad. Acción. Elevadores e Hidrogrúas. En este capítulo de Huellas, vamos a repasar un poco los orígenes de la división política de toda esta región. ¿Por qué esta región es el departamento de San Justo hoy? ¿Cómo se formó? ¿Y por qué San Francisco terminó siendo su capital? También en medio de todo eso algún debate, alguna discusión que hubo en algún momento sobre los límites entre las provincias de Santa Fe y de Córdoba. De esos temas es de los que vamos a hablar en este episodio de Huellas con Arturo Bienedel. Arturo, ¿en qué momento de la historia el departamento San Justo toma la configuración que tiene en la actualidad? Bueno, esto es de mediados del siglo XIX. Hasta el año 1859, toda la región en donde estamos nosotros hoy era el departamento Río Segundo. El tema es que por allá, poco después de 1810, se hacen censos de esta región también, y para todo el departamento de Río Segundo en aquel momento le daba una población cercana a 5.000 habitantes en toda esa región. Era el actual departamento Río Segundo más el actual San Justo. Claro. Así que esta era una tierra que se la consideraba prácticamente desértica, no por el aspecto geográfico, sino por la poca cantidad de gente que la habitaba. Claro, desierta de presencia humana. Desierta de presencia humana. Y con relativamente poca agua también, más sí, en este sector. Más en este sector. Sí. El agua la teníamos desde unos 80 kilómetros de San Francisco actual hacia el oeste, donde estaban los cursos de los ríos, entre ellos precisamente también el Río Segundo, y más un poquito hacia el este del curso que tenía el Río Segundo y que tiene actualmente el Río Segundo, lo que era el Plujunta. Claro. Bien, entonces las autoridades, al ir desarrollándose de alguna manera también políticamente la provincia, determinan en el año 1859 la división del departamento y crean uno nuevo, dividiendo a aquel para que una parte, la parte oeste, se siga denominando Río Segundo y la parte del este pasó a llamarse San Justo en homenaje al general Justo José de Urquiza. Bien, pasa, ¿no es cierto?, el tiempo, ya estamos en una época de la organización del Estado argentino también, sí, señor. Y comienza a llegar el progreso al interior del país, manifestado, por lo menos en esta región, en el ferrocarril. Claro, finales del siglo XIX, donde se empieza a aplicar esa concepción de que había que poblarlo. Claro, al país también. Y había que poner a producir sus tierras. Claro, y eso ya se estaba haciendo en la provincia de Santa Fe. Claro. En la provincia de Santa Fe comenzó mucho antes que en la provincia de Córdoba la colonización, trayendo incluso inmigrantes, porque la cantidad de habitantes que tenía el país era insuficiente para desarrollar esos proyectos. Entre los proyectos que se iban desarrollando entonces también está la traza ferroviaria, claro, que une Rosario con Córdoba, pasando por Villa María. Cuando se hace el convenio entre la provincia de Córdoba, por una ley,
se hace un convenio con la empresa ferroviaria, que era una empresa de capitales ingleses, la del Central Argentino. La provincia le otorga a la empresa ferroviaria, a los costados de la vía, hacia cada uno de los costados, un espacio de 5 leguas a beneficio de la empresa ferroviaria, para pagarle el costo que significaba el trazado de la línea ferroviaria. Estos son kilómetros aproximadamente hacia cada costado de la vía. Claro. Con el compromiso de que la misma provincia era la que luego iba a expropiar a beneficio de la empresa inglesa esas tierras. Era todo un gran negocio. Era un gran negocio. La provincia daba la tierra y luego tenía el compromiso de expropiarla, es decir, tenía que pagarla la propia provincia, o sea que esa tierra era como una garantía para la empresa inglesa. Claro. ¿Cómo hacía? Aquello que donaba luego lo tenía que recomprar. Lo tenía que recomprar. Primero lo donaba, después lo compraba. ¿Cómo se hace esto? Porque a la provincia le interesaba tener más esa tierra al lado de la línea ferroviaria, que para la época era el grandísimo progreso en la comunicación, en el transporte. Entonces decide que lo que era el nuevo departamento San Justo, Sí. ¿no es cierto?, se haga una mensura y se haga un catastro de quienes ya tenían propiedad dentro del departamento San Justo. Esa Bien. gente que tenía propiedad generalmente estaban todas afincadas en lo que es la parte oeste del departamento hoy, Claro. la zona de Arroyito, Villa Concepción del Tío, aquel lugar. Las zonas que ya tenían presencia humana. Presencia humana y de gente que en realidad se había hecho de la tierra desde la época de la colonia, Claro. allá del virreinato. Exactamente. Que le habían ido entregando las mercedes, que se llamaban la tierra, y ellos pasaban a ser propietarios de la tierra, después algunos la vendieron, pero eran los propietarios de la tierra, no por compras generalmente muchos de ellos, sino por herencias que la iban teniendo, pero eran los propietarios, así que eso se respetaba. Así que el gobierno de la provincia comisiona a un agrimensor, que era Eleazar Garzón, para que haga toda la mensura del departamento San Justo y determinar qué propietarios había. Eleazar Garzón, con el paso del tiempo, después fue gobernador de la provincia de Córdoba. Entonces, cuando se termina esa mensura, que es un trabajo muy grande que tuvieron que hacer, ¿no es cierto?, para determinar cuál era incluso la toponomia del lugar, y ver qué cursos de agua había, qué es lo que había en el departamento, donde se mostraban muchos montes, ¿no es cierto? Eleazar Garzón se encuentra con una zona completamente llena de montes en algunos lugares. Con esos planos, el gobierno de la provincia de Córdoba pone en subasta tierra pública del departamento San Justo, y es la primera vez que tierras de este departamento, en los tiempos más modernos, pasan del Estado a la mano privada. Entonces se hacen unos remates y con ese dinero que se recaudaba de ahí, rescataba aquellas tierras del otro ferrocarril. Pero ¿qué pasaba? La provincia de Córdoba había hecho a la vez un convenio con la Nación, donde la Nación le adelantó todo el dinero para que rescate de todos los ferrocarriles, todo el terreno que estaba a la vera del ferrocarril entre Villa María, entre el límite de la provincia de Córdoba y la ciudad de Córdoba, y estas tierras pasaron al Estado Nacional. El Estado Nacional es el que las pone en venta, no las vende el gobierno de la provincia de Córdoba. Porque la provincia de Córdoba le pagaba al Estado Nacional, con ese dinero tierra que le adelantó para eso para explica recuperar por qué las tierras el remate de estas tierras se hacía en Buenos Aires. Y el que firma esos papeles cuando se venden las primeras tierras de acá era el presidente Julio Roca. Claro. Julio Roca es el que vende en 1881 las tierras. Y se ponen en remate, no todo el departamento, sino lo que se llamaban 11 suertes. 11 suertes. Una suerte es una superficie de 15 kilómetros por 15 kilómetros. Esa era una suerte. Se ponen en venta 15 suertes en el departamento San Justo y 2 en el departamento Unión. Todo eso en el este de la provincia de Córdoba, se lo entregan a la Nación para que se pueda rescatar la tierra que había que le había dado la provincia al ferrocarril. Exacto, con esos reúne el dinero que en su momento había prestado. Claro, y la Nación vende, tomando todavía ganancias sobre eso, y en el caso que nos interesa a nosotros, el que compra es un cordobés que se llama Crisólogo Oliva. Exactamente. Crisólogo Oliva compra 2 suertes.
Compra 2 suertes que las tiene y ni bien termina de escriturarlas, él se las vende a Iturraspe y a Antonio Agrelo. Ahí está. O sea, eran amigos, y él, Iturraspe, estas tierras prácticamente no las conocía personalmente porque él se movía más en la provincia de Santa Fe, pero sabía, ¿no es cierto?, de las bondades que podía tener estos territorios. Una persona muy informada, como ya dijimos en otras oportunidades, muy vinculada incluso sabía que venía el ferrocarril. Sabía que iba a venir el ferrocarril para estos lados. Entonces, Oliva le vende a Iturraspe y Agrelo al doble de lo que él Ahí tenemos un primer pagó. negocio. Claro, un primer negocio que duplicó la plata en un año. Duplicó el dinero en un año. En un año. Bien. Y entonces, Iturraspe y Agrelo, con Rodolfo Brull, que es el gran colonizador, era un suizo, ¿no es cierto?, gran colonizador que estaba radicado en Esperanza y tuvo mucho que ver con la colonización de Santa Fe, es el que tenía la experiencia como para vender estas tierras en este lugar. Brull es el que vende las tierras. Claro. Iturraspe se las comisiona. Y es el que Iturraspe y Agrelo. Claro, y es el que gestiona que todas estas colonias ingresen a la ley de colonia de la provincia de Córdoba con los beneficios que eso implicaba. Claro, porque a todo esto había una legislación nueva también en la provincia de Córdoba que superaba a la legislación santafesina, daba más beneficios todavía acá. Por ejemplo, cuando se lanza la ley de colonias en la provincia de Córdoba, tenías un beneficio de 4 años sin pagar impuestos si estabas cerca de las líneas ferroviarias, 7 años si estabas más lejos, y a las industrias 10 años sin pagar impuestos. Claro, para que se radiquen en industria. Exacto. Por eso es que inmediatamente se instalan los molinos, los Iturraspe inmediatamente pone... Claro. Lo primero que hace es poner un molino, porque entonces ya durante 10 años incorpora su casa a la empresa del molino. O sea, que directamente no pagaba nada. Este es el gran motor de todo el proceso de colonización. Claro. En esta zona una idea política, un proyecto de país, pero motorizado por un negocio extraordinario en todo el proceso de la compra, venta de los terrenos y después de su explotación. Por supuesto. Eso es lo que explica. Claro, y el no pago porque de somos impuestos, como somos y lo que somos. Y el no pago de impuestos también determinaba que tenías un tiempo para desarrollar el proyecto, porque venían, ojo, a tierras donde no había absolutamente nada, había que hacerlo todo. ¿Qué hay e inmediatamente después llega el ferrocarril, con los beneficios que por supuesto... Claro, y el ferrocarril dinamiza la economía, porque si no tenías la producción y no tenías cómo llevarla a los puertos. Fue una suma de exacto, una suma de elementos y un plan. Muy bien coordinado. Un plan muy bien coordinado, claro. Arturo, por esto que vos me decís, me surge esta pregunta. Leí por ahí en algunos autores que dicen que Iturraspe creía que estaba fundando San Francisco en la provincia de Santa Fe. Sí, no. Eso no es posible. No es posible. Primero, por lo que decíamos de la información con la que contaba Iturraspe. Y cuando ya Crisólogo Oliva compra las tierras, la está comprando a la nación, pero sabiendo que son tierras de la provincia de Córdoba. Claro. Cuando él las vende, si bien la venta, toda la escritura se hace en la ciudad de Rosario, todos los territorios esos eran de la provincia de Córdoba. Es más, y cuando después con Brull preparan el acta, ¿no es cierto?, y que la presenta Iturraspe en Córdoba, siendo ministro de gobierno Ramón Cárcano, que después fue gobernador de Córdoba también, se presenta en Córdoba y se acogen a los beneficios de la ley de colonización de Córdoba, o sea que no podían hacerlo. El tema de los límites, acá, en este sector prácticamente no hubo inconvenientes entre la provincia de Córdoba y Santa Fe. Incluso todavía hoy están los mojones de 1800 y tanto, que son grandes mojones de hierro puestos a lo largo del camino interprovincial. El problema de límites que se debatió y que tuvo que ver el departamento de San Justo es más al norte, cuando dos comisiones limítrofes, la de Córdoba y Santa Fe, no se ponen de acuerdo sobre una determinación de los límites a la altura de Morteros, por la presencia de los bañados que había, lo que le llaman la laguna de los Porongos, que está al norte de la laguna Mar Chiquita. Entonces, al no llegar a un acuerdo en un determinado momento, uno de las partes se retira. Perdón, la laguna de los Porongos no es lo mismo que Mar Chiquita.
No, está al norte. Está al norte. Está al norte. Hoy puede que esté todo unido. Hoy puede que esté unido. De la laguna. Pero eran en un momento fueron dos lagunas distintas. Dos lagunas diferentes. Bien. Eran dos lagunas diferentes. Bien. Está más al norte. Te decía, la provincia de Córdoba se retira del lugar, del espacio físico, no de la negociación, y aprovechando esa circunstancia, los agrimensores santafesinos toman un punto determinado al este de la provincia, de Morteros, del fuerte de Morteros entonces, y de la colonia ya para esta época de Morteros, quedaba que el Morteros tenía que estar a 5 leguas del límite de la provincia de Santa Fe. Entonces ellos toman un punto ahí y marcan otro punto justo al centro de lo que es la laguna de los Porongos, y ahí marcan el límite de Santa Fe. Esto hace que en un determinado momento, por ejemplo, Colonia 10 de Julio, que está en la jurisdicción de Morteros, quede en la provincia de Santa Fe. Ahí está. ¿No es cierto? En aquel sector hubo un problema de límite, pero inmediatamente cuando el gobierno de Córdoba advirtió esto, porque quería ya cobrar los impuestos. Los impuestos, ya habían empezado a transcurrir los años. Esa gente se determina que era la provincia de Córdoba. Entonces, el conflicto de límites en aquel sector se mantuvo como hasta la segunda década del siglo XX. Si no todo el sector que tenemos así al sur, no hubo mayores conflictos. Acá no hubo mayores inconvenientes. Y después sí, la provincia de Córdoba tuvo sus problemas con la provincia de Santiago del Estero, que se extendieron hasta muy avanzado el siglo XX. Los mapas en distintas épocas varían allá en el norte, con el departamento Tulumba, y bien Río Seco, todo el norte de la provincia de Córdoba ha tenido sus inconvenientes de límite, pero no exactamente de la región, y menos que Iturraspe haya querido fundar San Francisco en la provincia de Santa Fe. No cierra por ningún lado. No cierra por ningún lado porque él presentó todos los papeles en Córdoba, claro, y sabía dónde estaba comprando. Claro. Bien, esto es por un lado. Y por otro es cuando llega a ser capital del departamento de San Justo. Sí, eso. El tema es así. Porque la capital estaba ubicada en la Villa Concepción del Sí, Tío. pero poco tiempo. Poquito tiempo también. Poco tiempo estuvo. Porque originalmente en cada departamento, la provincia de Córdoba, por las circunstancias políticas que se vienen en el momento, tenía los comandantes militares que estaban a cargo del departamento. Estos comandantes militares, ¿no es cierto?, no tenían el mejor comportamiento y había continuas denuncias de todos los lugares, no solamente de San Justo, sino de todos los lugares. Había denuncias de abusos, más cuando empezaba a llegar gente nueva, todavía no la colonización del todo, pero sí cuando ya empezaba a circular otra gente, denunciaban muchos abusos de ellos. Entonces en 1879 el gobierno de la provincia de Córdoba crea la institución de la jefatura política. Sí, señor. Ahí se crea la jefatura política, que se extendió como hasta 1990. Sí, señor. Esa figura estaba como fue perdiendo vigencia, pero languidece allá por los 90. Claro, pero ¿cuál era el objetivo? Era poner un civil afecto al gobierno que podía tener bajo su mando al comandante militar. Sí, y a la policía con el paso del tiempo. A la Fuerza Armada, digamos. Claro. De todos modos, esta persona también era, digamos, de un carácter fuerte y también hubo denuncias contra jefes políticos, ¿no es cierto? Pero las capitales de departamento no estaban determinadas. Entonces, más o menos como que las autoridades iban al pueblo más con mayor población, más desarrollado que había en el momento. En 1907 se determina así que Villa Concepción del Tío iba a ser la capital del departamento San Justo, de 1907. Esto dura nada más que hasta el año 14. Claro, 7 años. Por 7 años, porque para el año de 14 San Francisco ya estaba a punto de ser declarada ciudad. Claro. Y consecuente con aquello de que se buscaba el punto más poblado, se traslada a San Francisco, donde, aparte, como desde 1910 se estaba construyendo la nueva sede de la jefatura política, que es la actual sede de la policía. Vigente hasta ahora en términos de edilicio. En términos de edilicio, sí, un edificio que ya muestra el paso de los años. Y lleva más de 100 años. Más de 100 años, y desde 1914, cuando era jefe político Carlos Iturraspe, pasa aquí la jefatura política. Carlos Iturraspe era hijo de José Bernardo Iturraspe, y primero fue intendente de San Francisco. Cuando termina el mandato como intendente, renuncia porque lo nombran jefe político, y siendo jefe político, bueno, el gobernador era Cárcano, demócrata en ese momento, logra que se nombre a San Francisco capital del departamento. Pero ya venía preparándose de antes, porque para eso habían hecho el edificio. O sea que es en simultáneo con el nombramiento de ciudad.
Antes todavía. Antes todavía. Claro, claro, Ciudad porque fue en el año 15. 15, sí, en señor. agosto de 1915. Sí, señor, un año Un año. antes, Claro. claro, fue creciendo la ciudad y fue sumando Claro. representación Y Carlos institucional. Iturraspe después deja su cargo de jefe político también porque tiene que viajar de urgencia a Francia para buscar a su madre que estaba enferma, que es Dominga Cullen, esposa de Iturraspe. La calle del hospital se llama Dominga Cullen. Claro, mentora del Claro, hospital cuando de ella Iturraspe. viene es la que termina de desarrollar el proyecto del hospital, que ya estaba empezado también. Increíble, ¿eh? Así, estos son los orígenes del departamento San Justo. Arturo nos explicó las características de las diferencias limítrofes, muy acotadas al sector norte del departamento San Justo, y también nos enteramos de por qué y cuándo y desde cuándo comenzamos a ser la capital del departamento San Justo. En San Francisco, distintos espacios tienen los nombres de vecinos que en alguna oportunidad han trabajado en beneficio de la comunidad. Calles, plazas e instituciones tienen los nombres de personas que dieron lo mejor de ellos para aportar a la sociedad sanfrancisqueña desde fines del siglo XIX y hasta tiempos recientes. Leemos textos en libros y distintas publicaciones con referencias a personajes locales. Caminamos por la ciudad o llegamos a instituciones y observamos carteles que nos indican nombres que no siempre nos resultan conocidos. Nos interesamos en ellos y surge indefectiblemente la pregunta: ¿quién fue? Ana Karina del Rosario Romero nació el 6 de mayo de 1920 en Tucumán. Había ingresado en el año 1945 a la Orden de las Religiosas Misioneras de la Inmaculada Concepción. Llegó a nuestra ciudad en 1963 como superiora de dicha congregación. Además de rectora del nivel terciario, ocupó los cargos de directora de los niveles primario y secundario. Generosa impulsora de la extraordinaria labor que brindó a la comunidad en todos los órdenes de la vida desde esa alta casa de estudios a lo largo de casi 40 años. Para ello contó con la perseverante acción de la profesora Evelina Feraudo desde la Secretaría de la institución. Desde los años 60, expresa el profesor Carlos Montiel, esa tucumana abrió las ventanas de la casa de estudio, como impulsaba el Concilio Vaticano II e incentivó la educación superior. El establecimiento fue el primero en su género en San Francisco y zona de influencia. Del mismo egresaron numerosos docentes de castellano, literatura y latín, matemática, física y cosmografía, historia, geografía y ciencias biológicas. Asimismo, propició la inclusión en la institución de carreras cortas con salida laboral. En 1984 se incorporó a la carrera de enfermería profesional, así como también técnico en hemoterapia, técnico de laboratorio, técnico en inmunohematología, técnico en radiología. Por otra parte, se hizo cargo del Colegio Jesús de la Misericordia, en barrio San Cayetano, una escuela de plena formación y en un momento crucial para la existencia de ese establecimiento educativo. Mujer con coraje y compromiso en épocas difíciles de la última dictadura, siempre al servicio de su comunidad, muchas veces cuestionada y no siempre valorada como es debido a nivel local.
Debió alejarse en San Francisco en 1999, pero su obra permanecerá por siempre entre nosotros. Como secuela, las religiosas de la orden se retiraron de la ciudad, en la que habían trabajado con tanto ahínco, del hospital regional donde arribaron en 1916 y del hogar de ancianos a partir de 1942, del colegio desde 1917. En la casa del niño permanecieron por 3 décadas. Antes de su muerte, acaecida en Córdoba el 16 de enero de 2009, a los 88 años de edad, le confesó el periodista Fernando Cuadro: como dice el Evangelio, nos retiramos, sacudiendo el polvo de nuestros zapatos y con mucha pena y dolor dejamos la hermosa misión de ayudar a formar jóvenes. Rezo por los amigos y por los enemigos, para que otros no tengan que pasar esta dolorosa experiencia. En la actualidad, una calle de barrio Ulises del Sur tiene su nombre. Es un modo de reconocer su inmensa labor y hacer justicia con ella. Macoser, para sus productos Singer y Florencia, presentó con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural. En Acción Elevadores e Hidrogrúas estamos orgullosos de ser sanfrancisqueños. Orgullosos por facilitar los trabajos en altura y el manejo de carga con eficiencia y seguridad. De generar trabajo de calidad con tecnología 4.0 y de exportar nuestro trabajo a más de 20 países. Orgullosos de trabajar con los emprendedores, las instituciones y los clubes locales. Estamos orgullosos de cumplir nuestra misión de crecer y hacer crecer, apuntando cada vez más alto desde nuestra ciudad. Acción, Elevadores e Hidrogrúas.